La disponibilidad del gobierno y la necesidad de aliar mecanismos para diversificar la economía del país le ha permitido este miércoles al embajador Miguel Ellaangue incorporar en su agenda de diplomacia económica otro nuevo proyecto. Se trata de la intención de establecer en el país una planta vitivinícola para la producción del vino. Y para la materialización de este proyecto, el primer paso ha sido mantener este encuentro de intercambio de pareceres con el grupo TEAM, Técnicas Enológicas y Alimentarias Mijares, una de las empresas más influyentes en la producción del vino en España, encabezada por su directora gerente Isabel Mijares. Es decir, el gran interés que tenemos por este proyecto de desarrollo vitivinícola en Guinea, y lo primero que yo he hecho ante la petición de la embajada es buscar lo que considero que son los mejores expertos en todos los ámbitos, desde la elección del territorio para poder hacer un desarrollo vitivinícola en Guinea hasta la consecución de un producto de élite que corresponda bien y que le dé imagen al país. Asimismo, a la vez, por el mismo motivo, hacer que el país entre automáticamente en los organismos internacionales que rigen los destinos del vino para que desde el principio sea ya un país más. En sus palabras, Miguel Ellaangue ha pedido la necesidad de establecer una hoja de ruta que recoja el estudio y análisis de este ambicioso proyecto, acentuando asimismo la necesidad de que esta delegación pueda viajar al país para profundizar a pie de campo con lo que es el estudio del terreno, tipo de suelo, la situación climatológica, entre otras cuestiones que favorezcan el asentamiento de esta planta industrial enológica en el país. Le han asistido al embajador durante este encuentro de negociaciones el consejero de la misión diplomática ecuatoriana en España, Domingo Eduandeme, y el primer secretario Jesús Javier Messián Gamada.